Un no tiempo. Bueno, ¿qué quedamos? Hacemos repaso de lo que estuvimos viendo. Calculamos todo en continua, todo esto lo sacamos con los datos de HFE, vale, sacamos primero que nada RB y BBB, luego sacamos la IC, la BCE, que la tenemos acá, sacamos el HFE de continua, el de alterna, y teniendo eso también podíamos calcular, teniendo la IC, también podíamos calcular HIE, HOE y el HFE de alterna. Ahora, para esta segunda parte del análisis de alterna, lo que hacemos es puentear la parte de los capacitores, hacemos como repaso, y puentear también la fuente de continua. O sea, acá estaba abierto, si ahí estaba abierto y ponemos un cable, esto va a quedar directamente a masa. Después, como teníamos que acomodamos esto acá. Si puenteábamos este capacitor, nos va a quedar un cable en paralelo con la resistencia de RE. La corriente va a preferir pasar por el cable, entonces podemos decir que esta resistencia RE ya no va a estar y va a estar solamente el cable. Y nos quedaba así. Ujú. Hasta ahí vamos bien. Sí. Sí. Ahora, lo que pasa es que este punto que nosotros tenemos acá, si es un cable, es el mismo que está acá, ¿no? Ujú. Entonces, lo que yo puedo hacer es decir, si este punto está conectado a masa y este punto también está conectado a masa, yo lo puedo dibujar así y abrir acá. ¿Se entiende eso, Sí. Ivana? Sí, estaba mirando, pues yo voy escuchando y cuando puedo miro. Bien. Entonces lo que hacemos es eso, como era el mismo punto, solamente lo dividimos. En vez de poner un cable todo entero para allá, lo que hacemos es dividir ese cable en dos. Y nos queda que es esta masa. Y acá vemos que toda esta parte de acá abajo también está masa. Entonces, esta resistencia lo que podemos hacer es bajarla. ¿Cómo la bajaríamos? Yo lo que digo es como si dobláramos la hoja así, ¿sí? Y nos quedaría esta resistencia que está a masa y compartiendo este punto, nos quedaría acá, algo así. R1. Quedó muy grueso el dibujo. Ahí lo borro y lo dibujo de nuevo. Necesito... ¿Para qué mover la resistencia? ¿Para obtener un mejor análisis? Sí, es como Ujú. verlo de otra forma más sencilla. Sí. Acá teníamos masa y sería de esta misma masa que tenemos ahí. Así que lo que vamos a hacer es, voy a usar este mejor. Si estamos en este punto, yo puedo doblar la resistencia así y compartir esta masa. Si total es negativo, es el mismo negativo de arriba que el de abajo. R, Estamos usando la misma masa. claro. Entonces la puedo correr de acá arriba. Ya no está más ahí arriba, la tengo acá abajo. Vamos a dibujar esto bien. ¿Y de qué forma están estas dos resistencias? Si comparten el En punto de paralelo. arriba y el punto de abajo. En paralelo. Bien, entonces esa es la RB que nosotros calculamos antes. Es ese paralelo que estamos haciendo ahí. Entonces podemos decir que esas dos resistencias que están ahí juntas en paralelo la podemos reemplazar por una sola que se va a llamar RB. Entonces borramos acá para hacerlo, ir haciendo el análisis de a poco y nos quedaría Directamente poner. Ah, solamente RB. Bien, Que sería la misma de antes. bien, sí, ujú. es la misma de antes. Lo que se hace acá es dividir todas las masas y queda más prolijo. Es decir, acá hay masa, acá hay masa y acá hay masa y acá hay masa. Así se va asemejando un poco más al modelo híbrido que tenemos que calcular ahora. Ahora, ¿qué más pasa acá? Nos quedan algunas resistencias que no estamos viendo.
todavía. Voy a subir esto un poquito más ahí arriba. Hasta ahí se ve, ¿no? Sí. Lo que decíamos antes del HIE y el HOE o RO, que Enzo preguntó qué era eso. El HIE dijimos que era la resistencia que estaba acá. ¿Se acuerdan? Sí. Bien. Sí. También aparece una resistencia que es la que está acá, entre medio de colector y de emisor, que se llamaba RO. Esa era la que sacábamos con el HS que pregunté yo. Sí, con HOE. Ahora vamos a ver cómo Esa. se calcula. Pero ahora, señor Ariel, lo que tenemos que ver es que todo este transistor que nosotros tenemos acá lo podemos reemplazar por un par de resistencias y por un generador de corriente, ¿verdad, Ariel? Sí, Bien, entonces, lo que se hace es reemplazar ese modelo de transistor que conocemos por su simbología, ujú, lo convertimos a un modelo de una fuente de tensión, una fuente de corriente. Así que va a tener una resistencia de entrada, un generador de corriente y una resistencia interna de salida. sí. Acá vamos a ver lo que es eso, paso a paso. Este es el circuito de alterna, ¿sí? Pero nosotros tenemos que hacer un circuito híbrido, que es el que nosotros vamos a usar en realidad para calcular las resistencias de entrada, de salida del sistema, del transistor, del amplificador, las ganancias y todo eso. Así que para empezar a calcular todo eso, primero tenemos que hacer sí o sí el circuito. No nos sirve memorizar la fórmula, tenemos que analizarlo, porque después se viene multietapa y todo eso, que es más difícil, como estábamos hablando el otro día con Mari. Ahora, vamos a ver qué es lo que tenemos. La fuente, el generador BS, va a quedar igual, no le podemos hacer nada. La RS también queda igual, la RB queda ahí, RB, y acá tenemos que reemplazar esta parte que nosotros tenemos acá que está conectado a masa por su resistencia, que era HIE, que es la resistencia interna que teníamos ahí adentro. Entonces, en ese mismo lugar vamos a conectar, acá van las masas, HIE, que es la resistencia que tendríamos en esa parte. Después, ahí viene lo que decía Ariel, de reemplazarlo por un generador, ¿era? Sí, Un generador de corriente controlado por tensión, que es una fuente o un generador, como dijeron antes, con una flecha apuntando hacia el que es el común, que es el emisor, una resistencia que tenemos acá, y a continuación de eso vamos a dibujar los que nos queda. Estaríamos apoyados en este punto. ¿Qué nos queda? RC, ahora vemos el nombre de esto, pero nos queda RC y nos queda RL, Sí. que si vemos están en paralelo también, porque comparten este punto y los dos están conectados a masa. Entonces es lo mismo que decíamos antes, los podemos conectar los dos acá abajo. Y podríamos juntarlos en algo que después se llama resistencia dinámica, que lo vamos a ir viendo. Pero este punto es este que nosotros tenemos acá, ¿sí? Y este punto que tenemos acá es el nuevo colector, ¿no, Ariel? sí. Y este punto que tenemos acá abajo, que sería como masa, que es lo que nosotros tomamos de referencia o como común entre todos, es el emisor. Y si nosotros recordamos, acá, entre esta parte y esta parte, teníamos la resistencia interna esa del transistor, que era HIE. Es decir, entre este punto y masa, y este punto, ¿qué es esto que tenemos acá? Base. Entonces, esta va a ser nuestra base. Hasta ahí, Y masa que es ahora, emisor. es emisor. Ujú, Y HIE es siempre la resistencia interna que hay entre base y emisor. claro. Entonces, acá tendríamos emisor, acá tendríamos emisor, acá tendríamos emisor. Siempre, ¿no?
Ujú. Bien. Y algo que ahí va. La flecha de este generador de corriente controlado por tensión siempre está apuntando al que es el común, ¿verdad? Al emisor. Sí. Si fuese un base común, estaría apuntando hacia donde tendríamos la base. Si fuese un colector común, estaría apuntando hacia donde tendríamos el colector. Pero el circuito cambia, así que no va a ser siempre apuntando para abajo. Bien, este generador de corriente controlado por tensión se lo puede llamar menos GM por V1, Ariel. ¿Estamos bien? Sí, Bien, lo podemos llamar así. Vamos a ir haciendo un par de flechas y cosas. Menos GM por V1. en el caso de eh, de las configuraciones emisor común y base común, Ujú, se lo puede llamar de dos formas. Una es menos GM por B1 sí, y la otra es HFE de alterna por por IE. IB. Y eso te facilita un poco más, te reduce el análisis que tengas que hacer para poder analizar las ganancias. Claro. Bueno, pero ahí vamos por qué. Tenemos dos formas. Tenemos menos GM por B1 o HFE de alterna por IB. La IB siempre con minúscula en este caso porque ya estamos hablando en alterno. Y ahí viene un poco el de analizar las otras tensiones que aparecen y las otras corrientes que aparecen en este circuito. Siempre lo que vamos a tener es que al final, desde este punto, vamos a tener la señal de salida, VO, la tensión de salida. Y también vamos a tener una corriente llamada IO, que es la corriente de salida. También, de este lado, viendo de este lado, vamos a tener una corriente de entrada, ¿sí? Y una tensión de entrada. La tensión de entrada va a ser BS y la corriente de entrada va a ser I. Después, si nosotros estábamos apoyados en este punto, ¿qué corriente pasaría por esta parte? Y B. Bien. Y si estamos Que apoyados... era lo mismo que hice. Claro, no. Y B no es lo mismo que C. Ah, no, y era la que era igual. Claro. Mala mía. Pero si estamos apoyados en este punto y la corriente que pasa era IB, y esto es lo mismo, la corriente que va a pasar por acá es IB también. Entonces, podemos escribirlo. IB. Bien, ahí tenemos las corrientes que van a aparecer. Ahora, este generador de corriente controlado por tensión, lo que tiene es que también tiene una corriente que es la que aparece en esa parte, que sería la IB que teníamos acá, pero amplificada HFE veces, ¿no, Ariel? Sí, Entonces, lo que vamos a hacer es, por ejemplo, si IB fuese 1 miliampere y HFE era 260, tendríamos que hacer 260 por el valor de IB y tendríamos esa amplificación que tuvo de corriente. Es cuánto se Claro, alcanza. al revés de como hacíamos antes, que para calcular, no me acuerdo exactamente ahora qué, calculábamos IB sobre HF. En este caso es al revés. Sí, sería algo así, pero es para decir cuánto se incrementó. Ahora, Sí, sí. aparecen las resistencias que se pueden sacar de todo esto. Creo que tengo otro fibrón de color por acá. Aquí está. Tenemos que ver las resistencias que van apareciendo. ¿Sí? Este lo puedo correr porque ya está. Esperen. Así no interrumpe. Podemos ver de derecha o de izquierda. No importa. De los dos lados hay que calcular igual. Podemos empezar de izquierda, que es lo importante. De este lado vamos a tener todo lo que sea de entrada y de este lado vamos a tener todo lo que sea de salida. Entrada se representa con la letra I de input en inglés y la salida se representa con la O siempre de output, de salida en inglés. Por eso tenemos VO, tensión de salida, VO output y I output sería
corriente de salida. Sí, mi duda es por qué queda separado. Queda como si fuesen dos circuitos separados. Porque está reemplazando un transistor por otras cosas. ¿No, Ariel? Hizo recordar un circuito de Yatosti. Ariel. Tenemos que separarlo. Bueno, eso también no sabría decirte. Pero es un modelo que se usa. Es como... Porque ahí ves que la IB la podés tener de forma aislada. Claro. Y por otra parte tenés cuánto te amplificó, Sí. que es HFE por IB. Ujú. Es como si te estuvieras haciendo todo el circuito en dos partes. Una que te maneja la corriente de entrada y una que te maneja la corriente de salida. Ujú. Pero igual están todas conectadas en el emisor. Todas están relacionadas. Claro, sí, todas están relacionadas. De hecho, Pero lo que hace- cuando vemos las ganancias de tensiones y de corrientes, vamos a ver que por más que estemos calculando algo de este lado, vamos a tocar valores y datos que están de acá. Y los vamos a ir usando. Ahora, Listo, ahora entendí. ¿sí? Pero creo que la importancia está en eso, de por qué se los separa, porque con esto podemos ver que tenemos un circuito en dos partes, si lo podemos ver así. Ujú. Una parte que es la entrada, donde manejamos la BS, RS, RB y HIE, todo eso es entrada, y lo de la derecha es salida. Ajá, ahora sí. Muchas gracias, tenía esa duda. Bien. Ahora vamos a ver las resistencias que tenemos. De cada lado aparecen más o menos 3 resistencias. Primero, de este lado, la primera resistencia que tenemos es RI, que lo que hacemos es mirar desde izquierda hacia derecha, ¿sí? La primera resistencia que tenemos es RI, que es el mismo valor de HIE. Eso es un dato que nosotros podemos anotar. La resistencia de entrada, o RI, Ujú. es el mismo valor de HIE, ¿sí? Que en este caso nosotros lo habíamos sacado por tabla, que era 4,7K. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Sí, Tenía una duda. Sí. La fuente de corriente, ¿Esto? ¿qué dice acá abajo? ¿Acá? no, en el medio. En el claro dice menos. Menos Menos GM GM. por B1. Ah, eso también es lo que no me faltó. Acá tenemos una tensión de entrada y después vamos a tener otra tensión acá que se llama B1, que es esa que está multiplicando ahí, B1. Y después tenemos la tensión de salida, BO. Así que tenemos 3 tensiones que vamos a utilizar para el análisis: B entrada, B1 y BO. Y también 3 corrientes. Claro. Y La I, B y y B y O. y O. Para BS, B1 y BO. Esos tres. Sí, Sí, Listo. que son justamente las que se usan para analizar el tema de las ganancias de tensión. Ujú. Bien, entonces dijimos que la primera resistencia que aparece del lado izquierdo es la que está más adentro, que es RI, que es la resistencia de entrada, que es HIE, que es el valor que sacamos de una de las curvas desde el libro del FAPESA que pasa el profe. Después aparece otra resistencia que es mirando desde izquierda hacia derecha, RI, RA, ¿verdad, Ariel? Sí. Ría. RIA, bien. RIA. RIA. Que va a ser todo lo que veamos desde ese punto que nosotros estamos marcando hasta la derecha, ¿sí? Sería RB y HIE. Que cómo están. En la parte de entrada. Claro. Que cómo están conectados. En paralelo. Bien. Entonces, RIA va a ser RB en paralelo En paralelo. con HIE. Que eso lo podemos calcular. Tenemos el valor de RB y el valor de HIE. RB era 31,9 kilo ohm y HIE era 4,7 kilo ohm. Multiplicando arriba era. Sí, y dividiendo Sí, y producto. sumando abajo. Bien, entonces son. Una pregunta. En HIE, vos pusiste 4,7 kilo ohm. Sí, ¿No era 4,4? Sí, tal vez. Sí, está bien, acá. sí, ahí está. Vienen todos.
No, ahora lo voy a desaprobar por corregirme. Ah, mira, la profe Yo de conozco un matemáticas. profe que hace eso. ¿Eh? Profe de matemáticas. ¿Eh? Eso es bien. 900 más 4400. Estamos calculando otra resistencia, Sí. ¿verdad? Sí, ¿Existe la posibilidad? Sí. Que me dé infinito. 3,87. 3,87. Día es igual a... Sí, porque me dio 3,8666666667. ¿Está bien? 3,86. Sí. No, 7, cuando es mayor a 5 se redondea para arriba. Tampoco es tan cercano a 7. Está más cerca del 7 que del 6. Bien. Seguimos. Sí. Bueno, y de este lado, de la parte de entrada, lo que nos queda es la última resistencia que se llama RIS o RIS, que también es mirando de izquierda hacia derecha todo lo que involucra. Es decir, nos quedaría RS y las otras resistencias que tenemos acá al lado, ¿sí? Que sería RS en... se me fue. A ver, vamos a escribir. Lo RIS. contrario de paralelo, chicos. ¿Eh? Lo contrario de paralelo. Combinado. Serie. En serie, gracias, Sí. Carla. Sería RS en continua con el paralelo que calculamos En recién. continua. RS A continuación, a quiso decir. continuación. Bueno, ustedes me entendieron. Bien, vamos a analizar simple. Estos dos que nosotros teníamos acá estaban en paralelo. ¿Qué las llamamos a ese paralelo? RIA. ¿Sí? Es lo Ujú. mismo que tener esto. RIA. ¿Se llega a ver? No, no se llega a ver. Ahí ya no. No, Lo dibujo acá arriba. creo por la mitad. Nos quedaría, por ejemplo, RIA, ¿sí? Si resolvemos RB y HIE en paralelo, y RS, acá En serie. la fuente. Bien, ¿sí? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Qué operación matemática haríamos? RS más RIA. Bien, RIA. Y es lo que yo estaba diciendo que no me salía, pero me lo... Entonces sería 3,87 kilo ohm más lo que decía el profe que era RS, que eran 10K. Así que son 3,87K más 10K. 13,87. Claro. Y sumamos. Y bien, hasta ahí, No, 88. ¿por qué? Se redondea para arriba. 13,88 o 87, ¿cuánto? ¿K? 13, Eh, Sí. kilo ohm. Sí, porque si no sería 3876. No confundas, Ivana. Para. A ver, vamos a volver. 10K dice que vale RS. Sí, 10K más 3,87 kilo ohm de RIA. Claro, 13,87. Bien. Y eso que a mí mi mamá no me mandaba a comprar el pan. Nunca aprendí a sumar. Bueno, hasta acá tenemos eso. Esperen un cachito que se me cayó. Acá. Ahí está. Bien. Ahora, del lado derecho, tenemos que calcular otras resistencias que aparecen. Vamos a volver a este dibujo que teníamos acá. Yo les había dicho que en esta parte aparecía una resistencia. Sí, la que RO. Bien, RO. Y es esta que tenemos acá. ¿Por qué? Porque está entre colector y emisor. Acá que tenemos colector y emisor. Y está en paralelo con el generador de corriente controlado por tensión. Bien, ¿Por qué RO? porque es ¿Por la tensión resistencia, de salida? eso, de salida o Ah. de output. Bien,
Ahora, de este lado, Esa no fue la que dijiste que se calculaba 1 sobre HOE. sí, Claro. bueno, eso lo podemos ir marcando. La primera resistencia, que es la de salida, RO. Este fibrón se ve igual negro, ¿no? Sí. Es verde, ¿no? Es verde, Supuestamente. pero se ve negro. Vamos a cambiarlo. Sí, se ve negro directamente. Vamos a usar... ¿No tenés azul? Sí, y violeta. Vamos a usar el violeta, que me parece siempre que se ve mejor. No, se ve igual, ¿no? No, se ve, se nota la diferencia igual, Es por la cámara de... ¿Y el que escribiste acá? El que ¿El donde que dice usaste es violeta o no? Ese es Ese es violeta, rosa. ¿no? Ah, rosa. Ah, mira, parece violeta. Violeta. Ese se ve... Como uva. Ahí está el azul. Las puntas están negras, pero el medio está azul. Espere. Vamos a volver a dibujar. Tengo miedo de pasar mi cabeza por la pantalla. Bueno, la primera resistencia que tenemos es la de salida en esta RO. parte. RO es como dijo Ivana, 1 dividido HOE, que era un dato que teníamos, que era 30 micromol. Entonces, podemos calcularlo. 1 dividido 30 micro A la menos a 6. la menos 6, bien. Micro. Las ganas de dibujar ese micromo. Ese mu. ¿Y esto cuánto da? 33,333333333. Ya me fui de pantalla. ¿No era la menos 6? Sí. Sí. ¿Cuánto dio? A mí me dio 33.333,3333333. ¿Y eso en resistencia cuánto es? Ahí va. 33,33K. Bien. Yo dije 33,33 al principio. 33,33333. Esperen un segundo. Sí. Bien. Entonces tenemos el valor de RO. Ahora, también, viendo desde el lado más derecho hacia lo izquierdo, tenemos otra resistencia que se llama ROA. Acá lo que viene la curiosidad es de dónde sale esa A y de dónde sale esa S que aparecen las resistencias. Siempre tenemos RI, que es resistencia de entrada, RO, que es resistencia de salida, por input y output. Después tenemos resistencia de entrada del amplificador, la A es del amplificador, y ROA, resistencia de salida del amplificador. Y después vamos a ver que tenemos resistencia de entrada del sistema y de este lado tenemos resistencia de salida del sistema. Pero esa ROA, voy a ir corriendo el pizarrón y Sí. corro más allá. Ahí estamos. Bien. Y este lo voy a poner acá, 33,3K. Eso te iba a decir. Total, ya lo vimos. Así tenemos más pizarrón. Optimizamos. Bien. Y ROA es lo mismo que teníamos allá. En este, Que va a ser el paralelo de las dos. bien, sería el paralelo entre RO y RC. RO paralelo con RC. RO era, recién lo calculamos, 33,3K. Y RC es 2,2K. 2,2. Ahora, un dato importante. Nosotros cuando resolvemos un paralelo, el resultado siempre va a ser menor a la menor resistencia que teníamos. En este caso, ¿cuál es la menor resistencia que nosotros tenemos? RC, que es 2,2 kilo ohm. Porque RO es de 33,3K. Es más grande. Entonces nuestro resultado de ROA va a ser menor a 2,2. Y casi siempre es muy aproximado. Entonces lo que se puede decir es que directamente ROA es aproximadamente RC. Pero lo ideal es calcularlo, porque esas centésimas cambian un poquito nada más. ¿No, Ariel? Sí.
En este caso, por Sí, se lo ejemplo, suele... Sí, hable. habla, Ivana. Habla. En este caso da 2,06. Bueno, Sí, es muy aproximado, era 2,2, entonces podríamos decir directamente es RC. Pero 2,606, 0,6. Sí. 06 kilo. Ujú. Bueno, no llega a entrar en el pizarrón, pero sería aproximadamente RC. ¿Tenías algo que decir, Ariel? eh, bueno, lo que dijiste, comúnmente se lo suele despreciar el valor de RO, ya que es muy alto en comparación con RC. Habría que ver cuánto cambia el considerarlo o no Ujú. para el análisis de ganancias. Yo, por ejemplo, calculándolo con un HFE, con un HOE diferente, porque tomé otro valor, a mí el HOE me había dado 40,69 y cuando resolvía el paralelo me daba 2,1. Así que si la RC era 2,2, yo ahí sí directamente lo desprecié y dije es RC. Pero bueno, también es a veces lo que pide el profe. En este caso no dijo, no especificó nada en los cálculos. Me parece de que se podía despreciar, así que lo calculamos. Claro, a mí me pasa que yo para hacer las cuentas uso directamente lo que me dio la calculadora con todos los Claro. números. Entonces sí me hace la diferencia. Bien, hasta acá vamos bien. Sí. Enzo, sigue ahí. Sí, sí. Bueno, y nos queda la última resistencia, que es viendo de acá para allá, que es, si acá teníamos resistencia de entrada, ROS. ¿cómo? ROS. Bien, ROS, ROS, Otros. RO arroz. Eso era un acrónimo, se decía. Digamos, al ser el circuito híbrido, sacas solamente resistencia. Resistencias y ganancias, que Claro, ganancia. ahora tenemos que ver. Bueno, pero nos queda esta última resistencia, que si vemos Sí. sería el paralelo, Está por ahí. que si antes despreciábamos RO porque era un valor muy alto y en el paralelo cuando resolvíamos siempre nos va a dar el valor a la menor, ahora la podemos despreciar completamente y decir que es solamente este paralelo. RC en paralelo con RL. ROS es igual a RC en paralelo con RL. Acá ¿RC cuánto era? RC era 2,2K. Necesito fibrón rosa acá. Acá lo que hago, ¿Qué lo hago? ¿Con 2,2 o con el número de recién? eh, hacerlo con 2,2 porque es RC en paralelo con RL. ¿Por qué? Porque acá aparece otra resistencia que se llama resistencia dinámica, que es RD. ¿Y qué es este paralelo? En otros cálculos y en otras cosas aparece RD, usar RD. Entonces nosotros podemos decir que ROS es el paralelo entre RC y RL o que ROS es RD, porque es lo mismo, es el mismo paralelo llamado de dos formas diferentes. ¿Cuánto valía RL? RL es un K. Entonces, a ver. ¿Ustedes ven bien la pantalla? Sí. Sí, Yo de acá veo medio borroso. me dio número redondo, pero no me dio en el K. cero. ¿Cuánto dio? Me dio directamente 687,5. 687. 687, 7,5. ay, no me Ohm. entra el pizarrón. Sí, entra el simbolito. ¿Ohm? Yo no lo veo. Yo no Sí, lo es veo. verdad. Om. Yo estoy en pantalla completa y tampoco lo veo, por eso digo. Por eso yo Yo también sí estoy en lo pantalla. veo. Corro ahí. No, lo escribo abajo. 687,5.
5 kilo por si... No, Segu- Ah, No, ohm. solamente. RL era Sí, de un K, sí, ¿no? es menor. Entonces va a dar menor a un K. Ahí está. Total, igual ya este espacio no lo usamos. 687 entonces. ¿Qué denso? 687 entonces. Sí. me están despreciando media. Medio ohm. Bien. ¿Hasta ahí cómo vamos? Bien. Me hubiese... Solo me quedó Sí, una consulta sí, que me quedó ahí sin entender bien, ¿no? ¿Viste? En RO, acá. claro, en la división en la cuenta, 1/30, yo había notado que era -6. Sí, 30 a la menos 6. Cuando sé la 30 cuenta, por... ¿haces con el -6 o no? No, Sí. por Por 10 a 10 la a la menos menos 6. 6. Así. Claro, eso que... porque es micro. No sé si se llega a ver. 30, le Sí pones se ve. exponente, usas este Claro, menos es... 6. Y eso te da 3, a la tanto. Pero vos haces la división 1 dividido entre paréntesis 30 exponente a la menos 6, que es Ay, micro, y te da 33 Claro, mil 33.000 33.333,300. Sí, no llego a ver yo O de dónde estoy. hace 30. ¿Eh? Hace 30. 30. Ujú. Exp Sí, menos sí, 6. sí. Y toca a la -1 que tenés abajo del shift. ¿Ese? ¿Sí? Y también da lo mismo. Wow. Trucazo. no sabía. Ah, claro, porque es Trucas. Porque a 1. la -1 es 1 sobre lo que pusiste. Claro. Ah, Sí. Bueno, ya saben para la próxima. Para hacer los paralelos rápidos. Ideas en 5 minutos. Bueno, continuamos. sí. No sé qué hora es porque tenemos Eddie. Y 35. 5:35. 17:35. Bueno, entonces seguimos un rato más. Ustedes copiaron, les pongo pausa, quieren copiar y... Igual después está el video. Claro, porque esto lo voy a tener que correr más para arriba, Ah, porque si no, no entra. Así que pongo en pausa el video un cachito y seguimos. plan B. ¿Ya pusiste en pausa? ¿No? ¿Está grabando o no está grabando? Sí, estamos grabando, así que podemos empezar. Bien. Tenemos que hacer análisis de ganancias de corriente, pero de dos tipos de corriente. Ganancia de corriente del amplificador y del sistema. Como teníamos RIA, que era por ejemplo resistencia de entrada del amplificador, y resistencia de entrada del sistema, que es RIS. En este caso vamos a tener ahí, espera, vamos a tener 4 cosas. Ahí o delta ahí, teníamos una discusión sobre eso el año pasado. Ahí, ¿Es que delta? es la ganancia... Para mí es delta. ¿Eh? Para mí es delta. Siempre la ganancia se sacó con delta. Sí, pero el profe la La escribía ganancia con todo. una A el año pasado. Tiene un problema. Bueno, Y hay libros en los que aparece con una sí. A. Entonces... Porque tenían un teclado viejo y no lo podían poner. Ah, tal vez. No, ediciones nuevas. Bien, ¿Sí? entonces tenemos ganancia de corriente del amplificador y ganancia de corriente del sistema. Y también vamos a tener ganancia de tensión AB, esperen, AB, y ABS, que es ganancia de tensión del sistema. Vamos a empezar por estas dos que para mí son las más fáciles. En realidad empezamos por AB. Pero igual, si no me acuerdo de algo, vamos con Góngora. Espera.
Creo que podés escribir más a la izquierda si tenés más lugar, ¿eh? ¿Seguro? Acá, A partir de la línea punteada se ve bien. A, Sí, B, ahí. Yo veo más allá. ahí veo. Sí. Yo veo más allá. Bien. Lo que dice es que AB es ganancia de tensión. Siempre la ganancia se habla de una diferencia, una división entre lo que salió y lo que ingresó, ¿sí? Salida sobre entrada. Por ejemplo, si nosotros tuviésemos un negocio, ¿no? Y invertimos tanta plata, esa es la plata que salió, ¿sí? Entonces tendríamos la plata que salió dividido la plata que entró, sería nuestra ganancia de plata que tenemos en nuestro negocio. Acá sería lo mismo. La ganancia la vamos a sacar. Si es de tensión, vamos a hacer la tensión de salida sobre la tensión de entrada, ¿sí? Veo, perdón. Me gusta decir las cosas y después no hacerlas. Veo, No estaría viendo, no enfoca. sí, Ahí enfocó. ahí está. AB sería BO sobre BS, ¿no? Pero ahora tenemos que buscar cómo calcular esa BO y esa BS que no sabemos. Entonces, acá viene el usar las corrientes y las tensiones que nosotros tenemos. Y usar ley de Ohm. Mucho ley de Ohm. Ujú. BO, nosotros podríamos sacarla por ley de Ohm con los datos que tenemos acá. ¿Sí? Voy a usar otro color. Acá. La BO la podríamos hacer como la corriente que pasa por esta resistencia y O por RL, Sí. ¿sí? O también, acá no permitas que me confunda, Ariel. Eh, o también podríamos usar esta corriente que tenemos acá, que está un poquito amplificada, por la resistencia que tendríamos acá, ¿no, Ariel? Sí, ¿Y qué resistencia sería la que tendríamos acá? RD. RD. Ariel. sí, Bien, entonces, ¿cómo nos quedaría? Nosotros dijimos que RO se puede despreciar porque es un valor muy grande y como hacemos un paralelo, siempre el resultado de ese paralelo va a ser menor a la menor. Y lo comprobamos, a ver, pero lo que estamos calculando ahora es la ganancia de tensión sí. del amplificador, Ujú, ¿no? sí. Entonces, BO sobre BI, B1. Ah, claro. En la entrada de esto, sí, tendríamos BI, no tendríamos BS. BS está mucho más allá, que sería la de entrada del Es la, sistema. ¿Eh? la ganancia de tensión del amplificador es la tensión de salida sobre la tensión que entra al Claro. transistor, En este caso, la que tensión que entra es B1. claro, y que la tensión que entra al transistor no es lo mismo que la tensión que yo estoy entregando por el generador. Ujú. Por eso diferencia ganancia de tensión del sistema y del amplificador. No. ¿Se entendió eso? Eso creo, ahora cuando Carla lo escriba me va a quedar claro. Que Claro. lo que ahora estamos calculando, y lo que teníamos antes era BO sobre BS, eso estaba mal. Ahora AB, Claro, es BO sobre Claro. B1. B sobre Es B1. la que está más Y acá próxima. viene, Porque yo lo que tengo que tener en cuenta, claro, eso iba a decir. El que está Acá- más La cerca. ten- Ujú. Claro. Bien. acá viene la importancia de por qué le damos dos nombres al generador de corriente que tenemos adentro del transistor. Ujú. Una forma de llamarlo era IB por HFE, ¿no? Sí. Y la otra forma, ¿cuál era? La que no se entendía lo que decía. La que no se entendía lo que decía era menos GM por B1. Ujú. Mm. Ah, claro. Ahí tenemos la B1. Y ahí obtenés tu B1. ¿Bien? También. Así que entonces, si la dueña del fibrón me va copiando lo que yo voy Sí. diciendo, entonces
podemos hallar el valor de BO. Sí. BO, entonces, ¿cuánto sería? Yo, BO sería yo la por, no, IO por RL, ¿dijiste Enzo? no sé, todavía dije yo por y me quedé pensando. Ahora, es una RD, forma, porque en verdad hay un montón de formas de hallar la tensión BO. Claro, en mi mente quedó el IB por HF por la RL, RD. Ujú. RD, esa sería otra forma, Esa es la forma más pero ¿cuántas simple. es la formas hay? forma más visible en este momento. Pero como dijimos que el generador de corriente también lo podemos llamar, o podemos decir que su valor es menos Gm por V1, ¿sí? Eso seguiría siendo el generador de corriente. Este. Ese Podemos generador puede poner, ser expresado así: menos Gm por V1 o IB por HFE. ¿Y podemos usar cualquiera de esas formas. ¿Como Enzo? cuál es el valor de menos GM? Menos Gm Menos Gm, ahí está. es lo mismo que decir menos 40 por ICQ. Esa es una fórmula ¿Por también. qué 40? Eso viene de una larga historia, ¿no, Ariel? Eso es otra historia. Digamos, pero siempre va a ser cuál menos 40, Sí. ¿o no? Ujú. Ah, Gm siempre va a perfecto. ser 40 ICQ, pero si tenés menos Gm, se te va el menos también para el otro lado. Claro, digamos, el Ujú. 40 es el número fijo, digamos, Sí, 40 ICQ y es el ICQ Gm. siempre varía, claro, puede variar. Sí, sí, sí. Pero eso Anotando. sigue siendo corriente, Claro. ¿sí? Sigue siendo el generador de corriente que tenés en el Claro. transistor. Claro, a nosotros lo que nos conviene ver es cuál datos tenemos, porque si no tenemos ICQ, podemos directamente hacer la otra. Lo Y si no que, tenemos el HF, hacemos el ICQ. lo que creo Ujú. que va Ariel es de que es mucho más sencillo sacarla de esta forma, usando el menos Gm, ¿verdad? Sí, Porque ¿qué haríamos? porque Ivana, lo que Ujú. dijiste fue que BO es igual a IB por HFE, que es el generador de Sí, corriente, multiplicado por RD, sí. ¿no? Ivana. Sí, Ahora, en vez de usar el generador como IB por HFE, lo podemos llamar menos GM por B1. Ujú. Entonces podríamos reemplazar en vez de sí. esto, pero por RD también. Siempre por Por R, RD. Entonces lo podemos sí. hacer paso a paso. Agarramos y decimos primero, BO va a ser IB por HFE, porque va a ser la corriente que tendríamos un poquito amplificada, que va a pasar por esta parte. O sea que va a entrar Sí. en este punto y se va a repartir en cada rama. Sí, sí. Pero va a estar multiplicada por RD solamente por lo que habíamos dicho de que RO es despreciable. Sí, sí, esto es lo que explicamos antes. Pero lo que dice Góngora, Ariel, es que esto que nosotros tenemos acá lo podemos expresar también como menos Menos GM GM. por V1 por RD, ¿verdad? Ujú. Entonces, ¿qué podemos hacer? Nosotros tenemos que llegar a conseguir esto, BO sobre B1, para conseguir la ganancia. Entonces, de acá mismo nosotros podemos despejar. ¿Cómo? Pasando este B1 para acá dividiendo. Exacto. Entonces me queda que BO sobre B1 es igual a menos GM por RD. Menos Ah, GM por RD. Que sería BO sobre Y B1. esto es AB. A ver, Ujú. Y y después, que si si lo lo querés pasamos a trabajar, número, ¿cómo sería queda? En vez de GM, Sería menos 40 ICQ 40. por RD. Ajá. ¿y dónde está ICQ? Acá lo ponemos. Es lo que estaba buscando. Es 2,07. No, no, el valor de ICQ. y el ICQ era 2,07 Ahí arriba lo tenemos. miliamperes. Miliamper, Ujú. ¿no? Entonces lo podemos hacer. AB igual a menos 40 por
Ah, el ICQ es el último IC que Claro, sacamos, el que ¿no? usamos el Sí, sí. Ah, HFE ahora voy a poner el ICQ. por RD. Y esto es AB. ¡Ah! Ja, ja, ja. Un bug ¿Qué del pasó? cerebro. 2,07, Tu bug cerebral. Sí. AB. Demasiado ruido 2,07, automático. ¿no? Sí. Menos 40 por Por 2,07 miliamperes. y RD, Y RD es el paralelo entre RC y RL, que también lo ah, podíamos cierto, llamar ROS, que era 687 ohm. Acá arriba, acá abajo lo tenemos. 687,5. Menos 56,88. ¿Puede ser? Eh, No, menos 56,9. Eh, Pensé que me había equivocado mal, digo que era. Te olvidaste de poner 687,5. el coma 5. Bueno, acá tampoco lo había puesto, pero más o menos. ¿Cuánto, Ah, por eso, no sabía. cuánto daba eso? Menos 56, Coma. 925, si quieres ser exacta. 92 por él. 93, si vas a redondear. Y listo. Esa, 93 porque se redondea para arriba a partir del 5. bueno, Ahí listo. está. El video lleva 1 hora. Bien, Bueno, anotar. No, pongo pausa, copia y seguimos. sí. ¿No mandó nada el profe? Sí. Ya puse para grabar. ¿Qué pasó? Y si el menos GM de allá arriba ya lo podés borrar. ¿Este? No, arriba. No, el otro. ¿Por qué? Y en ese lugar escribir el AB, así te queda espacio. Bueno. Entonces, bien. Hasta acá llegamos, ¿no? Teníamos AB igual a menos GB por RD. ¿Sí? Así es. Y vamos a arrancar a partir de acá. Le vamos a agregar una letra solamente a esto. ABS, o la ganancia de tensión del sistema, es lo que ya teníamos, que sería la ganancia de ganancia de tensión del amplificador, que era VO sobre VI, ¿sí? Pero agregándole ahora el salto, como dijo Ariel, entre VI y VS. Sería la otra ganancia que nosotros teníamos. O sea, a VO le vamos a multiplicar y agregar V1 sobre VS. Lo que podemos ver acá es esto. Esta sobre esta y esta sobre esta. Siempre haciendo de derecha a izquierda. Cuando sea multietapa y tengamos varias etapas, también vamos a usar esto. VO sobre V1, V1 sobre VS. ¿Sí? La que nos quedaba abajo, para arriba y así. Bien, esto ya lo sabemos. VO sobre V1 era menos GM por RD. Nos tenemos que preocupar por esta parte. Vamos a ir escribiendo. ABS es igual a menos GM por RD por... Y ahí viene lo bueno. ¿Cómo calcularíamos V1? Aguanta mucho. Usando la idioma. Bien. ¿Lo explico de mi forma? Sí. Bien. Bien, acá vamos a ver qué tenemos. ¿Sí? Nosotros abajo, en BS, vamos a empezar por la parte de abajo para que se note a dónde vamos con lo que estamos buscando. Si quisiéramos calcular la tensión de abajo, BS, ¿cómo la calcularíamos? La corriente que esté pasando, la corriente de por entrada, RS. por RS. Ah, no, por la... Ay, ¿cómo se llamaba esta? La que era toda la... Ría. Gracias. No, falta algún dato. No, RIS. Teníamos eso, RIS, RIA, se llega a ver, RIA
y ri. Nosotros estamos viendo todo esto que tenemos acá, ¿sí? Tendríamos, a ver acá, tendríamos el generador PS, ¿sí? Y si juntáramos este paralelo, tendríamos RIA. Y si a ese paralelo le sumamos RS, tendríamos RIS. Entonces, RIS. todo eso sería RIS. Y por acá pasa una corriente, ¿Qué es? I, ¿no? Entonces, esa BS nosotros la podemos calcular por ley de Ohm como I por RIS. Por RIS. Entonces, podemos decir, esperen, me confundí yo en algo. Acá. No, sí, estamos acá. Estamos en esto. Sí, abajo Abajo. me queda I por RIS. BS sería I por RIS. Me estaba confundiendo con esta parte. Bien, y ahora la B1, que es esta tensión que tenemos en este punto, nosotros lo que podemos hacer es pensar, la corriente que está entrando en ese punto sigue siendo I también, ¿no? Pero se va a dividir en las dos ramas, en una en IB y otra que no conocemos. Pero ahí está entrando IB, por más que se divida, I, perdón. Entonces lo que podemos hacer es volver a dibujar. Tenemos generador RS y en este punto, si resolvemos este paralelo, tenemos RIA, ¿sí? Y acá, este B1 que tenemos acá es el mismo que está acá. ¿Por qué? Porque en los paralelos las tensiones siempre son las mismas. Entonces, ese B1 que tenemos ahí es el mismo que tendríamos acá. Entonces podemos decir que es I por RIA. B1. Bien. Esperen. Entonces, por acá pasaría I. Y para conseguir esa tensión que nosotros tendríamos ahí, B1, hacemos I por RIA, como dijo Iván. I por RIA. Bien. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, Góngora, Eu, acá yo no puedo sacar el factor común ¿cuál? y me queda I por RIA sobre RIS. Factor común o otra cosa. Más simple. Factor común no. Bueno, él me entendió lo que yo quise decir. Acá lo que puedes hacer es simplificar, Claro. porque Claro. arriba tenés multiplicando y abajo también tenés multiplicando, Claro, y se está dividiendo. y se Entonces están dividiendo. lo que nos Claro, queda, me queda uno y me queda nada. claro, Entonces a veces es RIA sobre RIS. ¿qué dijiste, Ivana? Acá lo que nosotros, Menos GM por RD por RIA Claro. sobre RIS. menos GM por RD por RIA sobre RIS. O todo esto podríamos haber dicho ABS es igual a AB, porque esto es AB, que es lo que calculamos Sí, antes, eso iba a preguntar yo. por RIA sobre RIS. Ahí lo calculo. No me acuerdo cuánto valía AB. Acá lo tengo. Calculamos AB, Sí, ¿cuánto era? ¿400 tanto? me voy a anotar. Menos Menos 400. 56,93 ¿Cuánto? por menos 56,93. Bien, esa era la B, así que ABS va a ser menos 56,93 por RIA. Esperen. 70. RIA era Y- 3,87 13, sobre 13, 80. 13,87. Menos 15,88.
Ujú. Bien, y esa es la última ganancia de tensión que tenemos. ¿Hasta ahí se entendió? Enzo, ¿estás ahí? ¿Qué cosa, Ariel? ¿Estás ahí? Sí, sí, estaba ¿No? anotando. ¿Se entendió? Ah. Sí, Sí, sí. una cosa, ¿hay otra fórmula? ¿Esto o es la única que hay? Como la otra vez, como en el delta B o AB. No, es Esa solo es la más una fácil, fórmula. sí, creo que es la única. No, es la única. Ah, la única. Sí, sí, sí. Sale de analizar las corrientes más las tensiones de I sobre BS y todo por ley gamma, así que es la única y bueno, es la única. La única. Y es la única. ¿Otra pregunta, De mi parte no. Enzo? Mm, ya se me había olvidado de anotar en AB, Ujú. la fórmula que habíamos anotado, el GM, ¿es siempre con menos o a veces no va al menos? El No, no, emisor en común. el emisor común es la única donde va al menos. Va menos GM por Ah, RD, porque es emisor común. Ujú. porque es emisor común y emisor común desfasa 90 grados, 180. Ujú. Si no En fuera base el que, común, en claro, si base no común fuera, vas a poder usar otra vez el menos GM, el GM, perdón, pero positivo. sí. Bien, entonces, ¿algo más? Eh, si no, No, perdón. vemos, cortamos hasta acá porque el video se estaba haciendo largo, así, y después las corrientes las calculamos para que no nos vaya a cortar el profe de Eddie y si no nos interrumpe y quedamos ahí en el medio. Cortamos hasta acá y seguimos después. ¿Quieren? La Dale, grabación. nos arreglamos con eso. Dale, igual no manda nada. Esperen, esperen que corto la grabación. Listo.